gusto saludarlos. Estamos aquí en el sector de el embarcadero turístico Puerto de los Guamos, la barca del Capitán Ross, a orillas del Río Grande de la Magdalena. Nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, con quien vamos a dialogar estos minutos, y además porque estamos en el marco de unas fiestas muy importantes como son las del San Pedro. Vamos a recordar un poco de eso. Juan Carlos, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias a todas las personas que en este momento nos ven a través de este importante medio. Mil y mil gracias por estar acá en este espacio, en el puerto de los Guamos, acá sobre el río Magdalena. Se ve muy chévere la imagen. Sí, el fondo realmente es muy agradable porque estamos en medio de la vida, ¿sí? La vida del río, lo que significa y la vegetación que hay, vegetación y fauna que hay alrededor, o mejor en las orillas del río. Así es, Fernando, indiscutiblemente, como usted lo menciona, pues este sector o el río Magdalena nos lleva a la vida y queda demostrado que a pesar de tantas cosas que pasan en torno a los municipios, eh, la vida se sobrepone a eso y hoy vemos con mucho asombro caimán, nutrias, patos, garzas, huacos, una serie de fauna que en algún momento estaba bien oculta o no aparecía, y es muy bonito ver nuevamente el río florecer. Se dice que con mucho asombro. ¿Asombro por qué? Porque el impacto que ha tenido el desarrollo, a lo mejor, y un desarrollo no el mejor de todos esos municipios, ha impactado fuertemente en el río. Yo siento que pues es más por la misma, el ser humano, ¿no? El ser humano en su capacidad, a veces algunos seres humanos destructiva que tiene en no llegar a parar un momento y pensar que esa fauna, esa flora que también es importante en la vegetación del río Magdalena, como usted muy bien lo decía, se resiste a pesar de todo el daño que le causan a veces los seres humanos, que le causamos los seres humanos, pero unos más que otros, y pues también el desarrollo, aunque yo siento que estos municipios cronológicamente en el tiempo se han detenido. Yo no veo mayor desarrollo sobre en el Alto Magdalena, sobre todo, y los municipios ribereños, un desarrollo importante en sus orillas o en sus municipios o en su territorio. Sí, a propósito del río y de todo lo que significa este sector para el municipio de Girardot particularmente, Juan Carlos, ¿qué recuerdos le trae para unas fechas como estas? Fechas como lo es el San Pedro y el San Juan, que hace unas décadas atrás eran pues esta zona el epicentro de las fiestas, ¿no? En donde la gente salía a disfrutar de su río Magdalena, hacer recorrido, eh, fiestas de Girardot y estos municipios se hacían en torno al río. Sí, había actividad, algunos municipios ribereños esperaban estas fechas de mitad de año y específicamente y puntualmente San Juan y San Pedro para realizar actividades y llevarlas al río Magdalena. En Flandes había mucho el tema del San Juan, se celebraba hace una década, me acuerdo ya hay experiencias, pues gracias a Dios sin mayores contratiempos, pero sí habían experiencias en el río Magdalena que daban ciertas anécdotas. Y en el Espinal aún se conserva, allá logramos hace unos años, a través de unos amigos del Espinal, me acuerdo del nombre del señor Borray y su club náutico Calipso, fueron los creadores de el San Pedro, en una balsa colocan un señor y se viene aguas abajo y es el preámbulo, la inauguración del San Pedro en el Espinal, ese desfile náutico que empezó como con 10 embarcaciones y hoy ya reúne alrededor de unas 5.000 personas, 3.000 personas sobre el puerto de la Caimanera. Es una actividad, yo creería que es, después de la de Barranquilla, es la más importante en todo el río Magdalena que yo conozca, que yo haya visto y que haya leído, en donde aglutina muchísima gente, convoca muchísima gente en torno al río Magdalena y sus creencias culturales. Y es muy bonito ver este espectáculo y pues Dios mediante creería que este año también vamos a estar allá, si Dios lo permite, acompañando estas fechas y estas fiestas. Juan, usted decía de anécdotas.
y creo que se sonreía. ¿De qué se acordó? No, pues, no, gracias a Dios no pasó a mayores. Había un señor en una embarcación que ya pues no está y llevaba para unas fiestas de San Juan en Flandes y ellos acostumbraban a echar pólvora y Ajá. llevaban una embarcación con pólvora y voladores y en esa embarcación ese día llegaron y se le prendió y esa vaina estalló esos voladores ahí en esa embarcación y eso fue una anécdota un poquito no muy agradable, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores. Pero yo me acuerdo también de anécdotas acá en el río, en Girardot, de cuando Marco de que, no sé si era señor Reinado, señorita Girardot, Reinado Nacional del Turismo, en donde la embarcación donde iba policía y algunos periodistas se volteó Y sí, gracias a Dios ese día no pasó nada. Fue una embarcación que había fue para un reinado nacional del del turismo. turismo. Sí, por allá en el Remolino del Moán, eh, el Quinoyola, nuestro gran amigo el Quinoyola que no se perdía una acá en el río, era muy amigo de mi papá, muy buen amigo, él tenía silla propia. Sí, él Sí, tenía su sí. silla propia acá y ese día se embarcó porque eso sí era bien culipronto. Se encaramó y se fue con unos policías, se fueron en una embarcación en el Remolino del Muán, esa vaina se hundió. Entonces, pero afortunadamente y a Dios gracias se salvó el gordito. Recuerdo a Elkin y recuerdo que también a Caracolito le pasó, ¿no? De los A periodistas. Alfonsito le sucedió una vez fue con mi papá en otra lancha de otros conocidos, otros amigos por allá en la bomba de captación del acueducto de Flandes y Ujú. esa vaina Que ahí iban. hay una molla. Sí, pero perdóname, en el remolino, no, en el acueducto de Girardot, Ah. fue ya en Ricaute y entonces iban en la embarcación y esa vaina iba atada y le dieron una vuelta y Alfonsito esa vaina se prendió, dijo, no, eso se agarró de las ramas del viento, como dice, y llegó aquí súper purgado y dijo que nunca más en la vida volvió a montar en eso. No, no les tocaba No en les ese tocaba. momento. Y de esa forma. Y de esa forma, sí, esa es otra anécdota que nos quedan. Y así hay muchas más, así hay muchas más que a través de las fiestas, días tardes de tragos, bueno, cualquier cantidad de anécdotas que nos quedan aquí con mi papá, con los periodistas, con muchos periodistas y muchos amigos que les gusta el río Magdalena y siempre vienen. Usted, siempre que uno habla con usted y habla de estos temas del río, usted siempre nombra a su papá. Su papá, pues obviamente marcó sus vidas, la suya, de sus hermanos, pero lo siguen honrando, mencionándolo permanentemente. Claro, pues porque sin él, o sea, si él no hubiese llegado acá por carambolas de la vida, ¿no? Porque llegó por un tema de fútbol, porque a él le gustaba mucho el fútbol, fue dirigente de fútbol como 4 años acá con sus equipos de fútbol que tenía, porque tenía un club deportivo, se llamaba Puerto Montero. Y con los negocios que tenía con mi mamá, entonces él era el patrocinador de esas categorías, tenía para infantil, infantil, junior, juvenil, patrocinó también el equipo de segunda división. Y un día por esas cosas de Calabaza tomándose unas cervezas, un amigo, un familiar del Capitán Rosso, que tiene una joyería acá en el centro, enseguida del almacén popular del barrio Kennedy, le dijo, oiga, don Luis, ¿usted que le gustan los retos? Tengo un reto para usted, le vendo la barca del Capitán Rosso. Yo no, pero yo esa vaina no tengo ni idea. Y así fue que empezamos a llegar acá y de esa manera nos metió mi papá acá hace yo creo que más de 38 años, voy a cumplir 50 años y creería que yo si la memoria no me falla, desde los 12 13 años estoy metido acá todas las 24 horas del día. Entonces, con mis hermanos también. Y digamos, él nos lleva de la mano aquí a hacer esta actividad, por cierto, muy bonita, se enamoró de esto por el negocio, pero también de la gente, se enamora más de la gente, de las personas que vienen al sitio, a la barca, porque siempre decía que aquí llegaba desde el más encopetado hasta la gente más humilde y sencilla de Colombia y del mundo. Aquí han pasado personajes políticos, artistas, culturales, de talla nacional e internacional aquí a la barca a conocer el río Magdalena. Juan, quizás esta pregunta puede ser incómoda, y traerle recuerdos y no tan buenos. Y creo que a lo mejor tampoco se ha referido usted públicamente de eso, de la muerte de su papá.
eh, en medio de un escenario como este, ¿sí? Sí, Porque pierde la vida en este escenario, ¿sí? sí. Eh, ¿Eso cómo ustedes lo vivieron en ese momento? Eh, ¿Fue de choque para ustedes el hecho de el sitio donde toda su vida estuvo eh, entregado a trabajar, entregado al río, y que pues él haya tomado la decisión también de, de quedarse acá en esos últimos momentos? Sí, eso no, pues digamos, ah, hay cosas que usted en la vida cree que nunca le van a pasar, pero le pasan, Pero pasan, pero sí. pasan. Entonces, digamos, una de esas es esa. Usted no, digamos, el tema del suicidio, el tema de las enfermedades mentales, a veces la gente lo toma muy coloquialmente o a veces la gente cree que no, no es así. Y todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una enfermedad mental, cada uno de nosotros, que algunas personas lo desarrollamos, otras las controlamos, otras clínicamente se controlan, pero cada uno de nosotros tiene eso en su mente, eso hace parte de la genética humana. Desafortunadamente, pues mi papá traía unos problemas de salud, de eso hablaron, que mi papá tenía problemas económicos, que tenía Las problemas especulaciones de del exactamente, momento, sí, sí. y pues gracias a Dios nunca las cosas fueron así. Inclusive a mi mamá un día le hicieron sentir, a que ya no está, le hicieron sentir muy mal por allá en un supermercado porque ya, pues no sabían que ella era mi mamá y habían unas personas ahí hablando precisamente del caso de mi papá y entonces decían un poco de cosas y la verdad sí, a veces incómodo, a veces hay personas, seres humanos que tienen, bueno, están un poquito como fuera del contexto de lo humano. Entonces fue una situación muy compleja. Efectivamente fue aquí en este escenario, en el puente férreo, perdió, él se quitó la vida y durante 4 días yo creo que quería era que no lo encontráramos. Pero mire, una cosa que me llama la atención en eso, Juan, es la decisión, ¿sí? Que toma su papá, pero busca el río, Sí, así es. ¿sí? Ahí, a mí, cuando yo supe la noticia, me impactó eso, porque es en donde entregó toda su vida laboral, su crecimiento en la ciudad, lo que le aportó al municipio desde lo que él hacía, y decide que fuera en este marco. Sí, así es mi figura hasta la sepultura. Sí, Entonces, sí, aquí fue en el puente, cayó ahí el río y durante 4 días, eso también tuve varias anécdotas de eso, de esa situación, pero finalmente Dios me lo puso en el camino para poderle dar cristiana sepultura y entregarlo y hacer de pronto algunas cosas que Él quería que nosotros como hijos hiciéramos. esa lectura sí la recogieron ustedes en medio de todo de ese dolor que seguramente en ese momento tenían. No, pues nosotros no teníamos en la cabeza que eso lo fuera a hacer. Pues uno piensa muchas cosas en ese momento, en la situación cuando él está vivo y está un poco enfermo, delicado de su salud, pero pues no pensamos nunca que fuera a tomar una decisión de esas, ¿no? Aunque pues él hablaba mucho de esas cosas, pero pues nunca llegamos a imaginarnos, como le digo, es que usted hasta cuando no le Hasta pasa, cuando se vive. hasta cuando se vive, usted no cree que eso pueda sucederles. Entonces, desafortunadamente pasó. A Dios gracias nos puso en el camino muchas personas porque tampoco, les soy honesto, nosotros no sabíamos puntualmente que él lo había hecho. Se había desaparecido, pero no sabíamos que se había hecho. Hasta que alguien en una cámara aquí en el Hotel San Germán, San Germán. en el Hotel San Germán, una muchacha muy amablemente ese día pues vio mi angustia y me mostró la cámara y ahí alcancé a ver cuando él pasaba por la línea del puente férreo en dirección a Flandes, a cruzar el puente. Entonces, pues ahí entendimos que se había lanzado. Y ahí empezó la búsqueda durante 4 días tratando de encontrar el cuerpo. Era muy visionario, Demasiado. bastante visionario. Uno se sentaba a hablar con él y hablaba como se imaginaba todo este sector, y ahora uno se sienta con usted y es en la misma línea. Y quisiera preguntarle, Juan, cómo es que sectores como estos, y eso pasa en la mayoría de los ciudades de Colombia que tienen un río, las orillas de los ríos o las riberas de los ríos son los más pobres, son las que eh, se asientan hoy las comunidades más vulnerables, cuando en otras partes del mundo, otras latitudes, los ríos
son los más apetecidos para, grandes familias o para grandes escenarios para el servicio público, ya sean parques, bares o restaurantes, porque eso en nuestro país no ha pasado. Bueno, ayer precisamente le di a usted en una charla, digamos, mini conferencia que tuve con un candidato presidencial que vino el día de ayer. Carambas, ¿y eso quién? Estuvo el día de ayer visitando este sector, digamos, ¿Pero estaba quién? caminando. ¿No nos va a decir? No. Estuvo caminando estos sectores, no solamente Girardot, sino varios sectores del Tolima por el tema del puente y eso, recolectando firmas. Entonces, pero pues no llegó, me imagino porque lo habrán referenciado el sitio y por conocer el río Magdalena y que de una u otra manera, pues gracias a Dios hemos logrado conservar este tipo de servicios acá en el río. Y entonces empezamos a dialogar y en el diálogo que tuvimos más o menos como de unos 15 minutos, me preguntaron una de las personas con las que venía, me imagino que sus asesores o algo, que qué problemática tenía o que veía yo en el río Magdalena. Y uno de los puntos que yo le decía era eso. El gran problema, inclusive hasta me hicieron una propuesta ahí, el gran problema que yo veo de la ciudad, del país, no solamente de Girardot, desde el país, es que desde hace mucho rato el país lo diseñaron mal diseñado. El país lo diseñaron que los ríos era la principal alcantarilla de las ciudades, de los municipios. Eso lo hemos convertido, sí. Sí, entonces, pero fue así diseñado, o sea, legislativamente fue diseñado así. Por eso usted ve casi que todos los municipios ribereños, no solamente el Magdalena, casi todos, siempre es dándole la espalda y las alcantarillas y los tubos de aguas residuales descienden al río Magdalena. Y cuando usted quiere desaparecer algo, lo primero que piensa es échelo al río, bótelo al río. Siempre esa ha sido nuestra cultura. Gracias a Dios de un tiempo para acá, pues se ha venido cambiando un poquito eso desde el punto de vista ambiental, más no el desarrollo urbano. Entonces, siento que hasta cuando en Colombia no haya una claridad en las normas de juego, ¿qué quiere decir? Que las leyes de este país no cambien su articulado, pues no se va a poder mejorar eso. ¿Qué quiere decir esto? Todas las riberas del río están consideradas zonas de alto riesgo. Sí, así es. Entonces, si usted hoy le da la fortuna de ganarse la lotería de Medellín y quiero invertir, no puedo. Y quiere invertir, usted no puede. Tiene que venir a luchar aquí contra el Consejo Municipal, contra el alcalde y decirle, oiga señor, me puede generar un plan parcial para desarrollar digamos, un condominio de 1000 casas. Entonces usted tiene que venirle casi siempre a dar la palada, a ver cómo él se veye. Entonces, ¿por qué Colombia no tiene en su legislación? Porque desde la máxima creciente, es decir, las cotas que hoy usted ve acá en esta pared, 30 metros hacia arriba se supone que es zonas de alto riesgo. Esa es la normatividad que tenemos en todo el país, no solamente en Girardot. Algunas ciudades han cambiado eso, pero es porque sus gobernantes llegan con otra visión y se enfocan en eso, en el desarrollo. Caso Barranquilla. Caso de Barranquilla. Que cambiaron todo el POT. Exactamente. Y fue volcado hacia la zona del río. Correctamente. Entonces, hoy el desarrollo urbano público está sobre el río Magdalena. Y sobre la orilla del mar, del poco mar que tienen ahí en Barranquilla. Entonces, acá en este sector tenemos unos casos puntuales, el Peñón y Peñaliza. Bueno, Peñaliza en Ricaurte, Peñaliza el río Sumapaz, el Peñón en el río Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, hasta cuando la legislación, los senadores, los representantes no cambien en nuestro país la ley 1242, pues no se podrá pensar en un desarrollo, en una política pública nacional. De resto todo se va a quedar en solo campaña y solo habladuría. La gente poco entiende de ese tema, pues porque casi todas las personas nos han vendido también la idea que el río Magdalena o los ríos son peligrosos. Y no es así. Lo que usted, como comenzamos esta charla, el río es vida. Sí. Y en la mayoría del mundo, todos los países desarrollados, las orillas de sus ríos son las más económicamente rentables y prósperas. Bueno, importante para reflexionar. Juan, ¿eso lo llevó a usted a pensar en algún momento en combinar su actividad comercial con la política?
Sí, claro. ¿Fue eso de alguna manera la motivación? Sí, claro. Porque después de esa disertación que me hace usted de ley, pues termino concluyendo eso. Sí, pero por supuesto, ¿no? Eso y algunas otras cosas más. Así es, Fernando. No, me tenía que preguntar. No, pues es que estamos hablando aquí de De todo todo un un poco. poquito. Si ya le Ah, pregunté lo de su papá, ¿por qué no le voy a preguntar lo de la política? Además que es que usted también me dice, por aquí vienen los candidatos. sí, Aquí vino hace poco un candidato presidencial o precandidato presidencial, entonces sí, me acordó de eso, el de su tema tema político. político. Sí, Sí, no, tomamos la decisión, ese ha sido una motivación. El otra motivación, la verdad, les soy honesto, un propósito grande es hacer visible toda esta comunidad ribereña, hacer visible el río Magdalena, hacer visible que cambiemos un poquito el chip que tenemos de la política y del desarrollo urbano de los municipios, y sobre todo municipios como Girardot, que tienen una ventaja comparativa y cualitativa con muchos municipios, yo creo que de Colombia. Yo creo que Girardot tiene un diferenciador enorme que desafortunadamente los gobernantes no lo han sabido aprovechar, y eso nos tiene bastante represados en el desarrollo urbano, económico y social del municipio. Tenemos una conectividad vial importante, pero también tenemos esto que tenemos aquí en este momento de panorama, que es el río Magdalena. Y solamente queremos es hacer visible eso y que se pueden hacer cosas desde lo público importantes para beneficiar todo un municipio. Eh, Usted ha intentado ser 2 veces concejal de Girardot. En las dos ha sacado buena votación, pero no ha podido llegar. ¿Se decepciona de eso, de esos resultados? ¿Se decepciona de todo el esfuerzo que se hace y a la final no se logra la meta que se propone? Pues digamos que decepción, pues no creería que se complete como la palabra. Me decepciona es de pronto algunas personas, ¿sí? De lo que está hecho el ser humano, algunos, no todos. Algunas personas en esto, ayer hablábamos con alguien que de la política Que no era candidato presidencial. no, Con otra no, persona. con otra persona de aquí de Girardot, anoche que estaba estrenando precisamente negocio y estábamos hablando, le fui a comprar, le hacerle el gasto, porque digamos esa es mi costumbre de ayudarle entre todos, así como me vienen a comprar acá a la barca, pues ir a comprarle a los que más puedan, al puesto de arepa, al puesto de empanada, al puesto del masato, siempre me gusta eso. Entonces, como por fuera con mi señora, entonces digamos, ayer hablamos con eso, la política nos ha dejado, yo creo que una gran cantidad de amigos que nos conocen, amigos, quiero decirle que no, si uno se ha podido abrir su corazón y usted siente que la otra persona se muestra también como es. Entonces, eso para mí ha sido súper importante y eso no me arrepiento. Me duele de pronto es ver algunas personas que por su interés tan mezquino pues le hacen daño a otras personas, pero pues el tiempo finalmente le da a uno la razón, para verdad es el tiempo. eh, y no, nada, es que esto es una lucha constante, Fernando y amigos, esto no es una lucha de un día, nosotros no somos de descendencia política, digamos, he aprendido eso un poco con el trasegar, con estas dos campañas, en ambas nos ha ido muy bien, pues no he tomado algunas decisiones porque, digamos, a veces uno se deja impulsar por algunas cosas porque quiere uno una transformación rápida de las cosas y a Sí. veces hay que darle un poquito de tiempo al tiempo. Pero ya con 2 campañas encima, con su actividad comercial, pues usted ya se vuelve apetecido, ¿no? Ya lo buscan bueno, sí, sí, tal de vez. todos lados, ¿no? Sí, no, No, gracias. gracias a Dios también nos ha dado un posicionamiento. No, pues antes también, pero no tanto. Pero pues digamos hoy, las últimas elecciones logramos una votación importante, sobre todo para el consejo, porque pues tiene uno que competir como con 300 personas más del municipio, con muy buenas hojas de vida, entonces no es tan fácil uno sacar votos acá en la ciudad de Girardot y recorrer todos los barrios, escuchar la gente. También es bonito esa parte, ¿no? Porque uno le permite conocer mejor su territorio. Nunca lo termina de conocer. Les soy honesto, pues, yo voy a cumplir 50 años, vuelvo y le digo, pero no conocí algunas partes de Girardot. Entonces, y en algunas partes sí me conocían, habían escuchado a través de los medios,
pero no conocía muchas partes, entonces sí se vuelve uno poco apetecido y han ido llegando, o aquí llegarán, decía mi papá, aquí llegarán, aquí, y ahí van llegando. y ahí van llegando. Hace poco lo acompañamos, creo que comenzando el año, eh, en una nueva aventura desde lo comercial. Y esto ya volviendo a su actividad de origen. Y es que tienen una embarcación nueva, ¿no? Fuera de borda para todo el servicio de navegación sobre el río Magdalena. Sí, así es, sí señor, pues digamos ha sido la embarcación la teníamos ya hace unos días con mi papá, pero la habíamos dejado como a un lado, porque nos habíamos enfocado en otro tipo de embarcación. Hoy, gracias a Dios y a la gente, pues nos permitió con los ahorritos comprarnos, adquirir una embarcación con un motor bastante costoso, pues para nosotros es muy costoso. Pero ahí la tenemos ya al servicio. En ese es que pretendemos hacer ahorita el recorrido al municipio de Suárez, que tenemos que ir para las fiestas del Espinal y afortunadamente nos ha ido muy bien y ahí contamos con ella y para ustedes los visitantes que vengan a tomar estos servicios, sobre todo para cuando haya que navegar mucho más tiempo o un destino más largo acá por el río Magdalena. Cuando fallece su papá, algunos dijeron, ahora van a salir peleando los hermanos Rodríguez. Sí, ¿No? eso sí. Se van a pelear por las lanchas, pero se han mantenido. ¿Cómo hacen para mantenerse? Claro, cada uno tiene su actividad también personal, pero gira también en torno a este negocio. ¿Cómo hacen ustedes para mantener esa unidad y para, digamos, respetarse en los espacios y entender que entre los tres son los que finalmente jalonan esto? Pues Fernando, yo creo que primero, pues gracias a mi mamá y a mi papá que nos inculcaron los temas de los valores, los principios, creo que es que eso es fundamental. Segundo, eh, creería eso, el respeto del uno con el otro, el respeto por sus espacios. Eh, creo que, digamos, la unión que lograron siempre mis padres tener entre nosotros los tres y digamos como cabeza principal, pues yo siento, creería que pues yo no, el apego o el desapego a lo material. Por supuesto, eso no quiere decir que querramos vivir mal o no progresar, no. Me refiero que el desapego a lo material es, no tengo por qué ir a robar al otro o el otro robarlo a uno, o la deshonestidad o la desventaja O envidiar al o otro. envidiar al otro, no, para nada. Creo que esa es, siento yo, ese es como el pilar fundamental, el buen ejemplo. También creo que eso debe ser fundamental, el buen ejemplo entre hermanos. Y creo que es eso es la base de todo y creer mucho en Dios. Eh, ¿Cuál es cuál es más peleón de los dos, de Alejandro o de Julián? Con cuál pelea usted más? No, con ambos. ¿En serio? Sí, ¿Son, son volados de genio? sí toca vaciarlo a ambos. Y con la gente, con sus empleados, ¿qué tal? No, son un equipo, es otra familia. Ujú. Es otra familia que hay Que personas eso que es una ya... cosa que destaco. Usted tiene aquí mucha gente trabajando, mujeres cabeza de familia y jóvenes, que Sí, son los que vienen aquí, sobre todo fines de semana, y que con lo que se van ganando trabajando acá con ustedes, pagan su universidad, sus gastos en su casa, ya que empiezan a crecer y a saber qué es el mundo laboral. sí, vuelvo y le digo, Fernando, sí, así es. Bueno, muchas gracias por eso. Siempre con el buen ejemplo. Hablo de los pelados, los jóvenes, son jóvenes de 18 años, 17 años. Algunos están terminando su cena, algunos están en la universidad, otros están en el colegio. Niñas también, señoritas, y se vienen aquí porque, pues, digamos, nadie les da la oportunidad de trabajar. Mm. Quieren tener sus propios ingresos, quieren ayudar en su casa. A veces al joven no le creen entonces, por el tema de responsabilidad. Entonces, sobre todo porque hoy el joven es muy dado, muy propenso a que el fin de semana está tomando, está rumbeando, está parrandeando, está de paseo. Entonces, pero hay jóvenes responsables. Entonces, digamos, acá es eso y tratar de encaminarlos y aparte de eso, enseñarlos. Hoy yo la verdad me siento de mí mismo muy orgulloso de poderle transmitir a esos jóvenes
y de mis hermanos y de las personas, hemos logrado ya calar ese mensaje entre todos, es de enseñarles para la vida. Algunos de ellos aquí no sabían ni hacer un agua tibia y ya usted se los puedo colocar a cualquiera, jóvenes de 17 años, 18 años que ya preparan un viudo de pescado. Qué bueno. O sea, el saber ancestral, eso no le iba a decir. no creería que no se pierde. Si el día de mañana monten su propio negocio o lo que sea, si uno no sabe las vueltas que da la vida. Jóvenes que llevan manejando lancha desde que pequeños y han logrado mantenerse. El tema de atención al cliente, hace poco hicimos un curso con el SENA para que pues digamos que de una u otra manera se tecnificaran más, y así, eso es lo que tratamos y casi siempre con los jovencitos. Mire, hoy el tema juvenil es bastante complejo, súper complejo, por todo y por todo. Entonces, creer que les puedan dar un espacio para que ellos aprendan y estén ganando dinero, pues no mucho, pero pues sí se ganan para poder tener sus propios gastos, manejar su propio tiempo, para valorar ciertas cosas que a veces uno como joven no valora. Juan, vamos concluyendo este primer podcast, porque le confieso que este es el primer podcast que estamos haciendo en este formato, y el cual me complace hacerlo con usted porque, Muchas gracias. Porque con usted también iniciamos la primera emisión del noticiero y la primera salida al aire de lo que es One Noticias Hoy, y entrar ahora en esta nueva dinámica para fortalecer nuestro sistema digital y nuestro canal de YouTube. Pues me complace poderlo hacer, como le digo, aquí con usted, y le agradezco inmensamente siempre el respaldo que usted ha tenido con nosotros, con esta casa periodística, pero también el respaldo que usted le da a los medios de comunicación, porque usted ha estado muy atento a los periodistas, los conoce, los de la vieja guardia y los que ahora están emergiendo en esta actividad, y siempre usted tiene un cariño muy particular por los medios. Sí, así es, Fernando. Pues muchas gracias. Yo también me siento muy honrado de estar acá. Chévere este nuevo forma o este formato que usted está implementando. Dios permita que le vaya bien, que sea de buenas cosas para el bien de Girardot, para el bien de la región. Siento que esta actividad que ustedes hacen me parece una actividad supremamente importante, o sea, valiosísima, porque y sobre todo cuando se hace de manera responsable, porque hoy la gente recurre al medio para informarse, recurre a los canales virtuales, al celular para consultar muchas cosas, y en lo local, pues a veces se tienen bastante desconocimiento de muchos temas, y el medio de comunicación pues nos ayuda mucho a informarnos, a educarnos de una manera como ustedes lo transmitan. Entonces, siento que entre mayor esa unión, ese respaldo que haya entre las personas y los medios de comunicación, se mejora la sociedad. Ese creo que es mi pensamiento. Y no, pues estamos es para eso, sobre todo a los nuevos que sigan en esta importante, porque pues son generaciones, ¿no? Uno va pasando y el tiempo no perdona. Sin duda. Dejé el nombre de este podcast al final, porque así se va a llamar de aquí en adelante. La mano yesada. La mano yesada. La momia. No, esto se llama Gente como tú. Ah, caray, chévere. Porque hay mucha gente como tú, como yo, como cualquiera en Girardot, que hacen ciudad, ¿no? Que sí, hacen región. Desde su actividad, por pequeña que sea, sí, siempre están haciendo el bien y en procura de que haya bienestar, no solamente para ellos, sino para la ciudad. Por eso se llama Gente como tú, y siempre será bienvenido a gente como tú. Muchas gracias, Fernando, muy amable, muy bonito el nombre, y como le digo, Dios permita que sea de bendiciones, que ojalá le vaya muy bien, y en lo que siempre esté a nuestro alcance, pues vamos a estar ahí apoyando estas causas, a los medios, y en lo que podamos seguir en la construcción de mejorar la ciudad. Siempre habrá algo que mejorar, no habrán ciudades perfectas, pero ni somos seres humanos perfectos, siempre habrá algo que mejorar, pero en cada uno de nosotros está en mejorar y en transformar las sociedades para bien. Juan Carlos Rodríguez estuvo aquí en Gente como tú.
Gracias a él y a ustedes por habernos acompañado. Nos fuimos.